Integral, como bien dijo la jefe, es que podamos seguir trabajando para construir una institución sólida, no solamente a nivel logístico, sino académico. Entonces, estas son oportunidades muy buenas para que podamos comenzar a implementar todas estas políticas que son importantísimas desde el punto de vista de control de infecciones y de asegurar un buen servicio, una buena prestación de servicio que nosotros damos a los niños. Entonces, la charla mía de hoy es el programa de optimización de antimicrobianos en pediatría. Mi nombre es Natalia González, yo soy infectóloga pediatra de la Agencia Integral Manizales. Llevo con Integral desde el inicio acá en Manizales. Soy también docente en la Universidad de Caldas de pregrado y de posgrado. Y pues trabajo en otras instituciones de la ciudad. El objetivo es comenzar hoy a hablar de lo que es un programa de optimización de antimicrobianos. Este nombre puede decir antimicrobianos, antibióticos, antimicrobial stewardship, tiene, pues, le dicen de varias formas, pero básicamente, ¿qué es? Es el conjunto de estrategias para aprender a usar antibióticos. Vamos a hablar luego de qué son las guías que hay internacionales, los lineamientos y guías nacionales, y lo que estamos haciendo aquí en Integral Manizales. Y pues voy a tratar de no alargarme mucho, pero quise traerles como las particularidades de un programa de optimización de antibióticos en una unidad de cuidado intensivo, poniendo un ejemplo con un paciente y hablando un poquito de la microbiología local que tenemos. Entonces, ¿por qué es importante aprender a usar antibióticos? En primera instancia, pues es fundamental porque los antibióticos son los medicamentos más usados a nivel mundial. En Estados Unidos solamente se prescriben al año de 200 a 300 millones de antimicrobianos y allá tienen políticas de restricción desde hace muchísimos más años que nosotros, ¿sí? Y allá no se formula un antibiótico, si no se da un antibiótico si no es formulado por el médico. Entonces imagínense cómo estamos nosotros. En pacientes hospitalizados, el 30 hasta el 50% de los pacientes hospitalizados reciben antibióticos y hasta el 80% de esos antibióticos son usados inapropiadamente. ¿Por qué? Porque los usan cuando no hay una infección bacteriana, porque los ponen cuando no se requiere una profilaxis antibiótica o porque no se los ponen por la dosis correcta, por la vía correcta, no se desescalonan a tiempo, no tienen la indicación adecuada. Entonces, realmente nos damos cuenta que nosotros los médicos, y yo siempre le digo a mis estudiantes, lo que más fácil formulamos son analgésicos y antibióticos. Y en todos los escenarios, las especialidades y subespecialidades clínicas, se formulan antibióticos y personas que no son médicos también formulan antibióticos. Entonces, realmente, digamos que de los medicamentos con más riesgo de ser mal usados son los antibióticos. En cuidados intensivos pediátricos tienen algunas particularidades. Las enfermedades infecciosas, ustedes mismos lo saben, los que trabajamos con niños en UCIs de pediátricas y neonatales, son casi todas las causas por las cuales los pacientes están hospitalizados, el 70-80% tienen que ver con infección y generalmente hasta el 61% de estos pacientes tienen algún antibiótico y en UCI neonatal al menos el 47% de los pacientes utilizan algún antibiótico. ¿Para qué sirven los programas de optimización de antibióticos? Entonces básicamente sirven para tres cosas. Uno, limitar el daño colateral. Dos, limitar la presión selectiva y tres, optimizar la selección, tanto empírica, que es un momento básico para poder saber qué antibiótico estoy dando, y la definitiva de un antibiótico. ¿Y cómo hago eso? A través de un síndrome clínico, un perfil microbiológico que debo conocer y unas farmacocinética y farmacodinámica que también debo conocer. ¿Qué es además, todo esto lleva a una cosa que es muy importante, no solamente a nivel institucional para todos nosotros, sino a nivel del sistema de salud, es que se disminuyen costos innecesarios en uso innecesario de antibióticos. Entonces, ¿qué es una presión selectiva? La presión selectiva es por cada 10 a las 7 unidades formadoras de colonias en un grupo de colonias bacterianas, hay más o menos una mutante que surge al azar. O sea, de estas bacterias, por ejemplo, de 10 a las 7 unidades formadoras de colonias de pseudomonas, una comienza a tener mutaciones que pueden generar resistencia a antibióticos o adquiere mecanismos de resistencia. Y más o menos una célula genera de 10 a 9 progenies en 24 horas. Y esas, pues digamos que las sensibles, cuando yo le pongo un antibiótico de amplio espectro, lo que hago es seleccionar a las cepas mutantes, haciendo que las cepas sensibles se mueran y las mutantes sean las que las terminen predominando, colonizando a este paciente o a donde nosotros estamos, que pues son las superficies de las unidades.
Entonces, el riesgo de la presión selectiva es, yo mato todo y dejo solamente lo que es resistente, y eso resistente es lo que finalmente me va a colonizar. Y lo que me coloniza finalmente es lo que me infecta. ¿Qué es el daño colateral? Entonces, el daño colateral es aquí como esta película pues, noventera de Schwarzenegger, en el que, pues, por perseguir a un tipo terminaba quemando, creo que media selva. Entonces, es lo mismo con los antibióticos, o sea, no podemos acabar con nuestra microbiota o nuestro microbioma a través de usos indiscriminados de antibióticos de amplio espectro. Entonces, ¿qué hacemos cuando bajamos esos antibióticos innecesarios? Reducimos el daño colateral. ¿Y qué reducimos ahí? La resistencia bacteriana, las infecciones asociadas a la atención en salud, las reacciones adversas y las interacciones medicamentosas que no son nada inestimables, las infecciones por clostridiosis difícil, y en niños, en unidades de cuidado intensivo neonatales se ha visto que disminuyen el riesgo de infecciones fúngicas, enterocolitis necrotizante y, por supuesto, el riesgo de brotes de bacterias multidrogoresistentes en unidades que pueden llevar al cierre de una unidad y a la muerte de varios pacientes. Bueno, esta diapositiva, con el permiso de la doctora María Virginia Villegas, una infectóloga, referente nacional, microbióloga en resistencias bacterianas y en programas de optimización de antimicrobianos, en una de las capacitaciones que nos ha estado dando acerca de esto, ya habla de 5 reglas de oro para la escogencia terapéutica. Entonces, cuando yo tengo un paciente, tengo que mirar en este tipo de escenarios, como por ejemplo una UCI, cómo está la epidemiología local, cuáles son los mecanismos de resistencia circulantes, pues que desafortunadamente el doctor no alcanzó a hacerla primero, entonces es muy bueno hablar de ella primero, los factores de riesgo que tiene ese paciente para tener bacterias multidrogoresistentes, el tipo de infección, si es severa, dónde la tiene, si es el sistema nervioso central, si es osteoarticular, y definir la estrategia terapéutica y finalmente, con cultivo en mano, desescalar. Entonces, ella dice que estas son las 5 reglas de oro que nos ayudan realmente a manejar antimicrobianos de una forma inteligente. Y finalmente, para definir qué es un PROA, entonces, ¿qué es? Es un paquete de estrategias que hacen parte del programa de control de infecciones, en el que básicamente estamos buscando la optimización de los usos de los antimicrobianos y que deben ser lideradas por un equipo, pero deben trabajar de forma transversal con todo el sistema de salud. Y los objetivos de eso es tener acciones seguras sobre el paciente, proteger el medio ecológico y disminuir costos. Básicamente es lo que es un programa de utilización de antimicrobianos. Bueno, ¿y cómo se implementa? Entonces aquí ya viene pues la dificultad en decir, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer para que podamos manejar bien los antimicrobianos en una IPS? ¿Sí? Entonces las guías de la Asociación Americana de Infectología desde el 2016 salieron para enseñarnos a implementar paso a paso estos programas. En Estados Unidos esto comenzó a hablarse desde hace mucho más tiempo, con un sistema de incentivos, de trabajo en equipo, de seguimiento, y nosotros desde hace por lo menos unos 10 años, estamos hablando de 10, 12 años de esto, pero apenas ahora en Colombia estamos regulando, como les va a mostrar la legislación, lo que es el programa de gerenciamiento de obtención de antimicrobianos. Entonces, estas guías que hablan de 3 puntos. Uno, que son recomendaciones sobre intervenciones, optimización sobre antibióticos, cuando se administran, la parte de microbiología diagnóstico y la parte de indicadores. Entonces, eso, de pronto ahorita que voy a hablar de lo de Colombia, van a ver que es como que suena muy repetitivo, pero son como las 4 puntos donde trabaja el programa de optimización de antimicrobianos. Las intervenciones, la vigilancia de antibióticos. Ellos sugieren que sea prospectiva o preautorización. La prospectiva con retroalimentación es cuando yo paso la ronda, veo el especialista que está formulando antibióticos, le digo, doctor, este podría ser un mejor antibiótico, cambiémoslo, esta dosis sería más óptima, vigilemos cómo está la función renal. Y la preautorización es cuando tenemos formularios o tenemos algún tipo de estrategia para que el especialista, por ejemplo el intensivista, no formule sin la previa autorización del comité de prueba. Entonces, pues esos dos son las 2 propuestas de cómo vigilar antibióticos. La segunda es el uso de material didáctico, pero ojo, esto ellos dicen, y se ha demostrado, no es solo enseñar, no tener material para que la gente lea, sino que además hay que incorporarlos dentro de la enseñanza diaria en currículums de aprendizaje, es decir, todas las
especialidades, subespecialidades que ven estudiantes deberían enseñar a usar antibióticos de una forma u otra o estar incorporados en este programa, lo mismo que otras líneas no médicas que trabajan dentro del sistema de atención al paciente. La fundamental también es la incorporación de guías basadas en microbiología local con algoritmos clínicos que puedan permitir al médico hacer una formulación clara y concisa y conociendo por qué la está haciendo. Las intervenciones para disminuir el riesgo de infecciones por clostridios difíciles, el uso de métodos específicos que puedan controlar el antibiótico. Ellos hablan de alarmas automatizadas en las historias clínicas, la historia clínica sistematizada, y una de las cosas que dicen es no ciclen antibióticos, porque antes se usaba ciclar antibióticos, restringir un antibiótico durante 3 meses, quitarlo del vademecum y pasar a otro. Y eso se vio que lo que hacían era presionar específicamente ciertos nichos bacterianos para que hicieran ciertos tipos de resistencia. La optimización del antibiótico también es fundamental, es decir, yo tengo que pensar cuando estoy administrando o suministrando mi antibiótico, cómo está funcionando ese antibiótico desde que entra, desde que lo pongo hasta que llega al sitio donde está haciendo el efecto, ¿sí? Y adicionalmente cómo se está excretando, cuáles son los riesgos con ese paciente, si tiene falla renal, si tiene alteraciones en los volúmenes de distribución. Entonces, recordar eso cuando ponemos un antibiótico. Por ejemplo, los niveles de vancomicina son fundamentales, aminoglicósidos, nosotros mismos son vancomicina. Las estrategias de infusiones prolongadas o continuos con betalactámicos que permiten en las bacterias multiresistentes pasar el tiempo sobre la MIC de una manera adecuada y ser mucho más efectivos en la parte de impacto sobre la bacteremia en los pacientes críticos, son bactericidas y permiten aclaramiento bacteriano mucho más rápido. Las políticas de paso antibiótico oral de forma oportuna es una cosa fundamental que nosotros hacemos siempre que pasamos la ronda, es cambie a antibiótico oral cuando el paciente pueda recibir antibiótico oral lo antes posible, los test de alergia si se necesitan, y disminuir tiempos, acortar tiempos. Esas épocas en las que se van 2, 3, 4, 5 semanas con un antibiótico deben disminuir, deben acabarse, porque eso es lo que más genera esa presión selectiva y esos daños colaterales de los que hablaba, y el aumento de los costos. En la microbiología, que afortunadamente tenemos la forma de hacerla ya con toda la tecnología, es utilizar antibiogramas estratificados con apoyo microbiológico, los diagnósticos de los test rápidos, pruebas moleculares en infecciones respiratorias, test rápidos serológicos, el uso de procalcitonina cuando se requiera y el uso de marcadores fúngicos en riesgo de infección fúngica invasiva. Y ya esto nos medimos, nosotros definimos cuáles son los indicadores primordiales, pero ya van a ver que en la regulación colombiana solicitan unos específicos. En pediatría se prefieren las días de tratamiento sobre las dosis diarias definidas. Estos indicadores nos ayudan a mirar cómo estamos con ciertos antibióticos, el número de pacientes que tenemos en una unidad, por ejemplo, es el denominador y el número de pacientes que tienen meropenem en esa unidad día por día, y la suma de todo eso es lo que me da el día de tratamiento. ¿Para qué me sirve eso? Para ver si yo me estoy volando en uso de ciertos antibióticos. Entonces tengo un problema de, no sé, carbapenemasas, me voy a mirar cómo está el día de tratamiento o los DOT y me doy cuenta que es que estoy volada de uso de meropenem. Entonces tengo que entender por qué lo estoy haciendo y si tengo que bajar ese uso. La medición de costos, que también es fundamental, y los indicadores de impacto sobre lo que estamos buscando impactar. Entonces, sobre la herencia guía, sobre intervenciones sobre síndromes, sobre reacciones adversas medicamentosas, sobre desescalamiento. La resolución colombiana como les decía, esto fue en el 2016 en Estados Unidos y apenas ahora en el 2022, en diciembre, sale la resolución sobre la regulación de los programas de uso, de optimización de uso de antimicrobianos para las IPS en Colombia. Entonces, esto fue firmado, está recién firmado. ¿Qué busca esta resolución? O sea, ¿qué pone esta resolución? Lo que hace, regula la implementación de un PROA en las instituciones prestadoras de salud, reglamenta la conformación del comité de PROA institucional, nos muestra una estrategia secuencial para implementar ese PROA y establece medidas para evaluar y seguir esa ejecución del PROA. ¿Qué quiere decir eso? Nos van a comenzar a exigir de una manera formal que tengamos un PROA organizado, eficaz, ejecutivo en nuestras instituciones.
aquí dicen en la regulación cuáles son, en el lineamiento, cuáles son los profesionales que deben hacer parte del grupo del comité de PROA. Aquí están infectología, enfermería, microbiología, química farmacéutica, representante médico, clínico de las especialidades, el representante administrativo fundamental y el profesional de epidemiología, más el líder de capacitación. Esos son los que nos exigen que debemos tener dentro de nuestro comité de PROA. Este comité de PROA se debe formar y se debe tener el acta de formación de este comité. Entonces tenemos que tener las instituciones con el comité de PROA formado, regulado, como tenemos los otros comités, y se debe reunir mensualmente. Las actividades que ellos sugieren para implementarlo son estas 5: la preimplementación, la evaluación inicial, la ejecución, la evaluación de la ejecución y el plan de mejora. En esta parte de implementación, esto lo que estamos haciendo es una de estas actividades que se puede, pues, digamos, dentro de la norma, se puede mandar y decir, estamos socializando lo que es el programa de optimización de antimicrobianos de Integral en la parte de pediátrica en Manizales, hacer claridad sobre cada una de las funciones de estos grupos, ¿sí? Y tiene que ser muy claro porque todos tenemos que saber qué tenemos que hacer cuáles son nuestras funciones en este comité, ya conformar el comité de manera formal, evaluar la capacidad técnica y tecnológica, mirar qué nos falta y qué necesitamos para poder ejecutar el PROA, y con esa evaluación tenemos que decir a la parte administrativa, mire, nos hace falta esto, esto y esto, y el lineamiento dice, administrativamente se debe tener un recurso específico para asegurar que se pueda cumplir de forma adecuada y ejecutar adecuadamente el PROA. Entonces aquí está cómo se oficializa, qué cosas se deben hacer. Básicamente son guías de práctica clínica, la historia clínica computarizada, muy basados en los guías de la ETSA que les dije, protocolos y pruebas para identificar microorganismos, preautorización y o auditorías prospectivas con retroalimentación, toda la parte de la educación, de resistencias, que también es lo que va a hacer el doctor, los diagnósticos en tratamientos específicos de síndrome, las pruebas de laboratorio y la parte de implementación de todo este sistema. Esto es lo que nos hicieron a todos acá en las instituciones desde el Ministerio de Salud y Protección Social. Esta es la evaluación en la que nos dicen, nos dan por cada uno de estos ítems en implementación, en ejecución, ¿sí? Nos miden y con eso nos dan un puntaje y nos dicen si estamos en nivel avanzado, en básico o inadecuado. Y ustedes ven aquí, por ejemplo, es solamente la conformación del equipo institucional y la capacidad técnica y tecnológica para hacer el PROA, pues hay unos puntos específicos. Si tenemos un lugar donde reunirnos, si hay historia clínica sistematizada, si hay JUNET, que gracias a Dios ya tenemos el JUNET para nosotros, para poder hacer el análisis microbiológico, si tenemos forma de hacer estudios rápidos virales, niveles de vancomicina, PCR, procalcitonina, si estamos todos los que debemos estar en el grupo de PROA, si hay acta formada, por ejemplo, ¿cierto? Que aquí pues uno puede decir que no cumple. Y aquí cómo se hace toda la oficialización con las guías, la educación, la implementación y los indicadores de proceso, que en esto me gustaría detenerme en lo que nos van a medir, tenemos que mostrar indicadores de la toma de cultivos previa al uso de antibióticos, es decir, menos cultivos tomamos y más rápido iniciemos antibiótico, menos vamos a estar cumpliendo con el indicador que nos van a medir. Las pruebas de microbiología es un indicador positivo, es decir, que yo pida test rápidos de identificación, test virales, pruebas moleculares, paneles moleculares, es una buena, para poder disminuir o acortar tiempos de antibióticos, es una buena, digamos, ítem para poder estar cumpliendo con lo que nos están pidiendo. Y los indicadores de resultados, que son la intervención por infectología, las dosis diarias definidas versus las DOT, el ajuste de la prescripción, la profilaxis perioperatoria que sea menor de 24 horas y los indicadores de impacto con las resistencias bacterianas, ¿sí? Entonces aquí esto nos da unos puntos que después van a venir y nos van a decir, ustedes dijeron que tenían esto, vamos a ver si lo tienen, si no lo tienen entonces no cumplen, y si no cumplen tenemos que hacer el plan de mejoramiento y hacer la intervención. ¿Qué tenemos en Integral? Entonces en Integral tenemos la guía, esta guía está en plan de digamos, ajustes para actualizarla. Prontamente pues con el grupo médico y asistencial de Integral les estaremos mostrando las actualizaciones de la guía. El objetivo es que siempre se actualice según el perfil microbiológico.
nosotros en esta guía, ¿qué hacemos con respecto a lo que dicen las guías de la ITSA? Hacemos vigilancia prospectiva, no hago restricción con preautorización, lo intentamos hacer en una época y definitivamente no es útil, no es costo efectivo, no tenemos un sistema bueno para esto, entonces lo que hacemos es la retroalimentación con la ronda médica, con las llamadas a infectología, con las comunicaciones con la jefe de infecciones, con la comunicación directa con los médicos, en donde se hace la intervención y la retroalimentación. La capacitación también en los estudiantes, todos mis estudiantes tienen que saber qué estamos hablando y tengo los residentes que me están ayudando con manejo de prueba. Las guías de antibióticos también las tenemos basadas en perfil microbiológico local, ahora me toca modificarlas por eso mismo, porque modificamos el perfil microbiológico, no hacemos ciclado de antibióticos, medimos niveles valle de vancomicina cuando tenemos infusiones continuas y niveles pico-valle cuando hacemos bolos con técnica de área bajo la curva. Las infusiones prolongadas de betalactame con cefepime, meropenem, piperacina, tazobactam en UCI. Tratamos y propendemos cuando hacemos las rondas del paso a antibióticos orales y están dentro de la guía de práctica clínica. Entonces aquí, por ejemplo, quería mostrarles, pues esta, muchos no la conocen, hay mucha gente nueva, pero esta existe, esta es la guía que nos hicieron, afortunadamente tenemos una persona en sistemas que nos ayuda muchísimo y nos ayudó a hacer la guía aquí. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden buscarlo, están en los computadores, y si ustedes quieren, por ejemplo, decir eso, yo no sé nada de eso, lo de vancomicina, voy a leer qué es. Entonces yo me meto en las normas para el uso de antibióticos en pacientes pediátricos en la UCI, y aquí digo, quiero saber qué pasa con la infusión de vancomicina. Yo busco y encuentro cómo se pasa la infusión de vancomicina, en quiénes se debe aplicar, cuáles son los pacientes que deben tenerlo, cómo se va a pasar la dosis de carga, cuál es la dosis máxima que se va a poner, cuál es la dosis máxima en 2 horas y en 24 horas, vamos a hacer si los niveles están alterados y cada cuánto lo cambiamos, ¿sí? Entonces, o digo, no, yo quiero saber, por ejemplo, neumonías, ¿sí? Entonces, en neumonía, quiero ver qué pasa si es una neumonía adquirida en la comunidad con derrame, empiema y absceso pulmonar que me llegó a la UCI. Entonces aquí me dice cuáles son los tratamientos, cuánto es el tiempo de tratamiento y cuáles son, digamos, en caso de Staphylococcus aureus que se hace, o quiero saber algoritmos de diagnóstico de infecciones neonatales. Entonces, por ejemplo, quiero ver aquí en otras infecciones relevantes para el periodo neonatal, quiero saber cómo se trata a un paciente que tengo en la unidad neonatal con toxoplasmosis congénita, me meto aquí, busco, entonces aquí dice cuál es el tratamiento de elección, las alternativas, cuánto se trata, cómo se hace el seguimiento, o quiero saber la dosis de, no sé, cefepime en un paciente, entonces me voy a las dosis pediátricas, ¿sí? En un paciente pediátrico, entonces pongo cefepime, busco y aquí está la dosis en niños, en lactantes, en niños más grandes, la dosis máxima para adultos lo puse para que pues, niños que tengan peso ya de adultos 50 a 55 kilos, ¿cuál es la dosis máxima? ¿Sí? Entonces, pues esta es una estrategia que pues en su momento todos lo conocían y pues yo creo que ahora nos ha faltado otra vez contar que está. Cuando ya haga la actualización volvería a mostrarles cómo se usa. Listo. En microbiología siempre tomamos cultivos en lo posible y los médicos son muy curiosos en eso. Tenemos un cultivo por método automatizado por Bitec 2 con las normas del CLSI 2023. Tenemos pruebas virales y pruebas moleculares rápidas por paneles de film array de sepsis, de neumonía, de gastrointestinal, meningeo, y pruebas rápidas para la detección de carbapenemasas. Este film array, este es el aparatico del film array que tienen en el laboratorio que mandamos. Es un aparato pequeño que nos mete ahí unas PCRs múltiples en tiempo real, en 1 hora las tenemos, y miden genes de resistencia más relevantes para nosotros que circulan en Colombia y las bacterias que más son relevantes y virus en las infecciones respiratorias y bacterias, en infecciones gastrointestinales, parásitos, en infecciones hemocultivos positivos, bacterias y hongos que nos ayudan a tomar decisiones rápidas terapéuticas. La procalcitoninina la tenemos implementada no de rutina, pero sí en los casos específicos que nos puede ayudar, por ejemplo, en cirugía cardiovascular, que después del 5.º día que está relacionada con más riesgo de infección, o en pacientes que tenemos necesidad de saber, sobre todo para
de suspender antibióticos, y las pruebas serológicas para hongos, pues tenemos a través del laboratorio de referencia del galactomanal. Estas son las guías de la Asociación Americana de Infectología, en las que muestran también unos indicadores. Es bueno conocerlos porque estos nos sirven para hacer la medición del PROA en nuestra propia institución. Bueno, aquí pues ya como para pasar a la parte práctica, entonces voy a hacerles como un ejemplo de un paciente, o sea, cómo se puede utilizar el PROA en un caso de la vida real. Entonces tengo un paciente de 4 meses que ha estado un mes en la unidad de cuidado intensivo pediátrico, un paciente de esos que siempre tenemos nosotros y que conocemos bastantes: bronquiolitis severa, ventilación mecánica prolongada, uso previo de antibióticos de amplio espectro, catéter central, y nos comienza a hacer fiebre, saturación, aumento de los infiltrados en la radiografía de tórax, aumento de los requerimientos de parámetros ventilatorios, cambios auscultatorios, acidosis metabólica y respiratoria. Entonces ahí nos quedamos, bueno, ¿qué usamos? ¿Cuál es el antibiótico que tenemos que usar? Porque este paciente pues tiene un criterio de una neumonía severa asociada a la ventilación, y es un paciente de alto riesgo de complicarse y fallecer. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué estrategia de diagnóstico y tratamiento utilizamos? Entonces, ahí podemos comenzar a utilizar las reglas de oro que les mencionaba de la doctora María Virginia. Uno, antibiótico empírico utilizar. Lo primero que tengo que pensar es qué pasa con mi microbiología local, qué tengo yo, ¿sí? ¿Cuál es el riesgo de este paciente de tener una bacteria multidrogo resistente y de qué se me infectó? ¿Cierto? Entonces, esta es, le agradezco a la doctora de microbiología que nos hizo el perfil de Junet, por fin, después de mucho tiempo de pedirlo, y podemos hacer, como les digo, después se lo presentaré a la parte médica y asistencial de Integral, específicamente Manizales, pero este es solamente, pues digamos, un apartado que es el de la UCI pediátrica. Entonces, para el 2022, por ejemplo, en UCI pediátrica en sangre, es decir, los pacientes que tenían bacteriemias en el 2022, ¿de qué se infectaron? Entonces se infectaron. La mayor parte, ustedes ven aquí una gran cantidad, pues una cantidad no, son 10 pacientes, Staphylococcus epidermidis. Esto es por paciente, no por aislamiento. Realmente estos son pacientes, posiblemente porque nosotros conocemos nuestra unidad, sé que la mayor parte, si no todos, eran contaminantes. Entonces aquí esto nos está mostrando que tenemos que mejorar las técnicas en UCI pediátrica de toma de muestra, ¿sí? Después seguimos con Escherichia coli 7 pacientes, Estafilococo aureus 5 pacientes, Pseudomonas aeruginosa 4 pacientes, Klebsiella pneumoniae y Serratia marcensis 3 pacientes. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayor parte de las infecciones que tenemos nosotros es por gram negativos, y de esos gram negativos tenemos Pseudomonas como una causa de bacteriemia importante, pero más enterobacterias, ¿cierto? Cándida es bajo, tenemos pues un 6%, pues solo 2 pacientes, y Cándida albicans, ambas cándidas eran sensibles a fluconazol. Entonces, ya al menos pensamos en ese paciente que se nos infectó en la UCI y decimos, lo más probable es que sean gram negativos. Gram positivos, pues de Staphylococcus aureus podría ser, pero la mayor parte de estos Staphylococcus aureus eran pacientes que ingresaban de la comunidad con infecciones osteoarticulares o neumonías complicadas y tenían bacteriemia, o sea, no eran pacientes que correspondían al síndrome clínico del paciente, porque este paciente era una neumonía intrahospitalaria, una neumonía asociada a la ventilación, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué pasa con nuestras resistencias? Y pues que hay que estar vigilándolas, porque llamativamente este año pasado tuvimos una elevación de las resistencias a cefalosporinas de tercera generación en Escherichia coli de una forma importante. El 42% de las Escherichia coli que se aislaron. Aquí hago salvedad de que son pocas cepas, ¿sí? Generalmente uno utiliza más de 20 cepas, pero pues aquí tenemos lo que tenemos, entonces nos toca hacer el análisis con esto. Pero de las que tenemos, entonces son 42.9% de resistencia a cefalosporinas de tercera generación y Astreonam, que fenotípicamente nos dan la indicación de que posiblemente son cepas productoras de beta-lactamasas de espectro extendido. Estas resistencias a nivel nacional están más bajas por Escherichia coli, son del 12 al 30%, o sea que estamos por encima de lo que se ha reportado a nivel nacional. Entonces tenemos que mirar qué pasa aquí, ¿cierto? Tenemos, por ende, tampoco una buena susceptibilidad a ampicilina sulbactam, aunque aquí diga 42%, sabemos que los que son resistentes a Ablea, ampicilina sulbactam no les sirve, y piptazo puede ser sensible, pero porque es una de las formas en las que uno reconoce la Ablea, que son sensibles inhibidores, pues tampoco es útil. Y una resistencia a quinolonas relativamente alta, 28%, y afortunadamente no tenemos resistencia a carbapenémicos. Con una sensibilidad a amicacina adecuada, pero ojo que amicacina no es un tratamiento para sepsis, sino como monoterapia.
Las pseudomonas, en cambio, que sí tenemos en la unidad, tienen un perfil de susceptibilidad muy benigno. Casi todas son sensibles a los antibióticos antipseudomonas con una resistencia baja estrionada. El estafilococo aureus, que como les digo es comunitario, encontramos una resistencia a oxacilina del 28%, es decir, estamos más o menos en el percentil 50 de lo que hay en Colombia de las infecciones severas. Por eso es que de entrada nosotros no podemos manejar oxacilinas o cefalosporinas de primera generación en síndromes clínicos sugestivos de infección severa por estafilococo aureus, con una buena susceptibilidad a los otros antibióticos, clinda, eritrocin, resistencias inducibles, vancomicina, trimetoprim, que nos permiten utilizar, digamos, al menos la vancomicina, la aptomicina, no está la ceftarolina, pero también como manejo en estos pacientes empírico con riesgo de estafilococo resistente. Y de las otras bacterias, como son tan poquitas, pues hacer un análisis realmente no es válido, pero sí encontramos que que eran la Serratia y la Klebsiella, 100% eran BLE, y todos, perdón, 33% eran BLE, y el fenotipo parecido sugestivo de BLE, y 100% eran sensibles a carbapenémicos, lo que es muy bueno, ¿sí? Porque la mayor parte de las Klebsielas, bueno, la mayor parte no, pero gran cantidad de Klebsielas son resistentes para tener resistencia a beta-lactamases extendidos, tienen carbapenemasas en las unidades, un porcentaje alto, casi el 20-30%. Y el estafilococo viernes, como les decía, pues no lo considero como un infectante, pero para contarles que de todas formas siempre se debe considerar como resistente a oxacilina, cuando sí no es una pseudobacteria. Bueno, entonces el otro punto clave es cuál es el riesgo de ese paciente de tener una bacteria multiresistente. Ya sabemos que la posibilidad más grande es que sean gram negativos y la posibilidad más grande es que tenga esos gram negativos, sean enterobacterias o pseudomonas. ¿Y cuál será el riesgo de este niño que vamos a tratar de tener una bacteria multiresistente? Entonces aquí pues les comenté, pues esta es como la misma diapositiva en la que comenté lo que ya les dije, que tenemos una alta posibilidad de que sea una enterobacteria productora de BLE, o pseudomonas, pero con una pseudomona con una resistencia local que no es muy alta, es baja para los antibióticos antipseudomonas. Y pues ya habíamos hablado también de la Staphylococcus aureus, que era resistente a oxacilina, y era beneficio comunitaria. Y una cosa que quería llamarles la atención, Enterococcus y Acinetobacter baumannii, ustedes ven que no tenemos, es muy raro que tengamos en la unidad, entonces pues generalmente no es un tratamiento empírico que usamos para pacientes que tengan infecciones intrahospitalarias, y la Candida es sálvicas, las que tuvimos. Entonces, ¿cuál es el factor de riesgo para este paciente? Pues estos son estudios que hicieron el colega mío, el doctor Germán Camacho y la doctora Kelly Márquez, en la Misericordia, en un brote que tuvieron de pacientes con carbapenemasas. Se encontraron que la comorbilidad, las infecciones intrahospitalarias, la antibiótico-terapia previa, la inmunosupresión, la presencia de dispositivos invasivos se relacionaban directamente con el riesgo de bacterias multidrogoresistentes. Y un punto básico es que los factores de riesgo tienen mayor predicción de infección por bacterias multidrogoresistentes que la misma definición de IAS. Es decir, no todo paciente que tiene una IAS va a tener una bacteria multiresistente. Un paciente que está en hospitalización todo el tiempo, sin un catéter, sin oxígeno, con antibiótico oral y hace fiebre, no tiene el score de riesgo que tiene, por ejemplo, un paciente con una fibrosis quística de tener una bacteria multidrogoresistente, así el paciente de fibrosis quística venga de la casa. Estos son los factores de riesgo, pero pues en población de adultos, para neumonía asociada a pseudomonas y a Acinetobacter baumannii, pacientes con uso previo de antibióticos, enfermedades pulmonares subyacentes, diabetes mellitus, bronquiectasias, inmunosupresión, previa hospitalización, entonces malnutrición, usos de carbapenémicos. Y entonces en este paciente vamos a mirar cuáles son las condiciones que tiene. Entonces una infección intrahospitalaria, tiene una neumonía bacteriémica, es asociado a la ventilación, es un paciente posiblemente bacteriémico porque el paciente se veía mal, un paciente de UCI, y tiene por ende infección por enterobacterias productoras de BLE y riesgo de infección por pseudomonas. Estas son las posibles bacterias que ese paciente puede tener. Puede tener infección por estafilococo aureus meticilino resistente, pero como les decía, no es la causa de bacteriemia y complicaciones más frecuentes ni neumonía en el paciente de UCI en nuestra institución. En nuestra institución habrá instituciones en las que estafilococo aureus meticilino resistente es un problema, y esas son las que tienen que pensar de primera zona. Entonces, acordarse que antibiótico empírico no es lo mismo que antibiótico de amplio espectro. El antibiótico de amplio espectro es que cura MRSA y pseudomonas al mismo tiempo, y BLE
y no es tan relevante para la sobrevida que yo tenga un antibiótico de amplio espectro inicial, sino que yo inicie el antibiótico adecuado al síndrome y a los patógenos más probables en ese paciente. Entonces, en ese paciente tendríamos que cubrir con un antibiótico que cubra pseudomonas, un antibiótico que tenga unos buenos niveles en sangre porque tiene criterio en pulmón, porque se ve mal, tiene neumonía, está febril, está crítico, potencialmente que cura BLE mientras tenemos los cultivos. No es necesario una terapia combinada porque ven que no tenemos carbapenemasas, ese es el único escenario en que realmente es útil la terapia combinada empírica, o cuando tenemos aumento de la resistencia de pseudomonas a betalactámicos en el que mezclamos una aminoglucosa y nosotros tenemos una UCI con pseudomonas resistentes, y pues la cantidad de hongos que tenemos es bajita y son candidas sálvicas, entonces no es necesario utilizar de entrada un antifúngico empírico. Entonces, ya dependiendo del paciente, como se vea, uno podría decir, no estaría mal poder poner un antibiótico estafilococo, auris resistente, pero teniendo en cuenta la unidad y la epidemiología de nuestras neumonías y bacteriemias, la más frecuente son bacterias multiresistentes, entonces se podría poner un carbapenémico. ¿Qué estoy diciendo ahí? Ahí el uso del carbapenémico no es ¿por qué lo ponemos? No es porque está en UCI, porque está choqueado solamente, sino porque dentro de mi unidad en este momento tengo que considerar la posibilidad de BLE. Pero ojo, el carbapenémico siempre nos va a cobrar el haberlo puesto, ¿sí? Entonces, si yo lo pongo, lo tengo que quitar rapidito y utilizar técnicas diagnósticas adecuadas, porque yo no puedo dejar ese carbapenémico innecesariamente, porque si no voy a estar haciendo todo lo contrario que les estoy enseñando. Les digo, listo, ese paciente tiene criterios de riesgo de BLE y riesgo de pseudomonas, pongámosle carbapenémico. Entonces me dirán, puedo poner cefepime, listo, también se le podría poner cefepime, tenemos ahí el problema de la BLE, pero si el paciente está en UCI y se ve mal y está con signos de choque, pues pongámosle carbapenémico, pero siempre pensando por qué se lo ponemos. Yo estoy pensando en BLE, ¿sí? Porque yo digo, estoy cubriendo pseudomonas, pero pseudomonas pues, la podría cubrir con otro. Pero como tengo BLE, tengo 46% de BLE, me toca ponerlo y mirar si lo desescalo rápido. ¿Cómo lo desescalo? Con técnicas adecuadas. A ese paciente le salen los hemocultivos o ácidos gram negativos y afortunadamente podemos contar con un panel de sepsis que nos muestra una pseudomonas aeruginosa sin genes de resistencia. En ese momento, a las 18 horas de haberle puesto el carbapenémico, yo puedo decidir desescalo a cefepime. ¿Por qué? Porque en mi unidad la posibilidad de que tenga una pseudomonas resistente al carbapenémico es mínima y este paciente tiene una panel molecular que no me muestra genes de resistencia para carbapenemasas. Por ende, yo puedo estar tranquila y decir, este paciente lo más probable es que tenga una sensibilidad adecuada a cefepime o a piperacillina tazobactam. Y efectivamente es un paciente que le llega el hemocultivo y tiene unas pseudomonas sensible a los antibióticos antiseudomonas. Ojo, son los antibióticos antiseudomonas, ¿sí? No por ahí cefalexina, metropinsulfa, no son antiseudomonas. Esta es, yo digo aquí, una pseudomonas de fenotipo usual porque tiene los antibióticos sensibles antiseudomonas. ¿Listo? Entonces, que hay como nuevo para cultivos es básicamente que yo podría en pacientes que no tienen síndrome clínico compatible con infección, suspender el tratamiento a los 3 días. Daba lo mismo suspender a los 3, a los 5 días y no aumentaba la mortalidad según este estudio viejito del 2007. Y aún en neumonía se podía suspender sin aumentar la mortalidad si los tenían los cultivos negativos. El uso del antibiograma restringido, es decir, leído adecuadamente por un microbiólogo, y disminuir el uso de antibióticos antiseudomonas en enterobacterias, es decir, si fuera una Escherichia coli no ponerle un antibiótico para pseudomonas, también disminuyó cuando yo tenía la restricción del antibiograma, y la mortalidad disminuyó cuando el equipo de prueba revisaba el antibiograma, es decir, cuando era manejado por un equipo líder en esto. Los test rápidos, entonces, ¿qué pasa con los test que a veces nos ponen tanto problema, que las glosas, que una cosa que la otra? Los test rápidos, como por ejemplo las pruebas, las aplicaciones de ácidos nucleicos, que nos ayudan a mirar si hay enterococos resistentes, estafilococcus medsino resistente, betalactomas de efecto extendido, enterobacterias productoras de carbapenemasas o pseudomonas productoras de carbapenemasas, nos pueden ayudar a tomar decisiones correctas. Otros son la aglutinación en látex para MRSA con PBP2A, el Malditox, que algún día lo tendremos, algunos de detección rápida de lisis celular, el genoma, que eso es medicina que no es tan de ciencia ficción. Y eso se ha visto que cuando se hacen en contextos de políticas de un programa de prueba, realmente disminuyen los días de tratamiento empírico de amplio espectro. Es decir, ese carbapenémico que yo decidí poner en ese momento, no tuve sino 18 horas de ponerlo, ¿sí?
¿Y por qué? Porque tenía un score de riesgo, pero cuando ya tuve mi bacteria ahí detectada con este test rápido, yo puedo decir desescalo, baja los días de hospitalización, baja los costos y fuera de eso, cuando está en un programa de PROA, disminuye la mortalidad en bacteremia. En este estudio también publicado en el 2016 muestra que la intervención con pacientes que tienen bacteriemia, con test rápidos, que son básicamente las paneles moleculares, disminuye la mortalidad de forma significativa. Llamativamente, en ese mismo estudio muestran que cuando uno está dentro de un contexto de PROA, no disminuye de forma significativa la mortalidad. Es decir, tiene que ser dentro del contexto de PROA, porque yo no me gano nada haciendo paneles y no voy a tomar decisiones al respecto. Estos son los paneles, entonces aquí tenemos el panel que nosotros utilizamos en este caso, ¿cierto? Que es el democultivo, estos son los genes que mide, estas son las bacterias que mide y las levaduras que mide. ¿Listo? Bueno, ya para terminar, desescalar, y ese es el punto en el que insisto mucho. No necesitamos siempre tener aquí al infectólogo diciendo desescale. Una de las cosas que pueden hacer ustedes a las personas que están trabajando con los médicos o las enfermeras, venga, este cultivo es sensible, porque tiene una sensibilidad a cefepime, ¿por qué le dejamos mero? No, es que mejoró, sí, pues pero va a mejorar con cefepime, y si le dejo mero, lo que yo voy a hacer es que voy a tener lo que les dije, presión selectiva, daño colateral, costos excesivos, riesgo de brotes en la institución. Entonces, venga, desescalemos que se ha visto, pero pues que si el paciente iba bien y de pronto se complica porque desescalé, pues el riesgo de mortalidad desescalando y acortando terapia se ha visto que no hay riesgo mayor de mortalidad si yo desescalo. Entonces, realmente la mortalidad en pacientes sin desescalamiento en este estudio que hicieron en 2.658 pacientes mostró que apenas el 6% de pacientes con desescalamiento tenían una mortalidad versus el 9% sin desescalamiento. Y tenían los pacientes con neumonía menos posibilidad de hacer infecciones por bacterias multiresistentes y no había diferencia de mortalidad entre 8 a 15 días de tratamiento antibiótico cuando estos pacientes se desescalaban y hacían tratamientos cortos, ¿sí? Y no hubo tampoco mortalidad cuando disminuyeron, cuando se metió en un programa de prueba el desescalamiento a antibióticos no carbapenémicos, ¿sí? Aún en sed de alto riesgo como este, que tenemos altas cantidades de beta-lactamases de espectro extendido. Entonces, finalmente, ¿qué necesitamos en una UCI? Utilizar las guías, hacer los formularios preferiblemente para medios persuasivos, la comunicación de persona a persona, y en este estudio lo muestran, es más útil que esa autorización restrictiva que no permite al médico interactuar con el que le está diciendo no ponga ese antibiótico. Las órdenes automáticas ojalá los pudiéramos tener, disminuyen el tiempo de uso de antibióticos, las intervenciones de farmacia, el químico farmacéutico es fundamental ahí, la educación, integrar a farmacia, enfermedades infecciosas y los cuidado intensivo, la gente de cuidado intensivo en estas rondas médicas y en el PROA disminuye realmente la mortalidad, los tiempos de antibiótico y los costos de hospitalización. Bueno, finalmente este paciente le fue muy bien, mejoró, terminó 10 días de tratamiento con cefepime y egresó con sus papás para la casa. Entonces, estas son las conclusiones, es básicamente, yo creo que esta es la principal, no es solo iniciar, esto lo llevamos haciendo desde hace más de 8 años, por fin nos lo regularon y entonces ya nos vamos a poder hacerlo de una manera pues más ordenada, pero es sostener, nosotros lo hemos iniciado, pero es mantenerlo en el tiempo, ¿sí? Con un trabajo en equipo, estrategias claras, inversión de tiempo y recurso humano. Y pues para finalizar, decir que básicamente por más que tengamos cosas, como dice Goodspell, que tengamos cosas buenas desde el punto de vista científico, mientras nosotros no cambiemos la parte de cultural, espiritual, hacemos una transformación real sobre lo que debemos hacer para nuestros pacientes, posiblemente no se va a poder lograr hacer el cambio. Entonces, desde acá, desde infectología pediátrica, el objetivo es que trabajemos para eso, para que nuestros pacientes tengan un mejor pronóstico, estén en una unidad más segura, tengamos menos riesgo de infecciones por bacterias multiresistentes